Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de acción básicos de los fármacos antihipertensivos, un poquito sobre sus dosis y ya en un video más adelante vamos a hablar sobre el manejo general de la hipertensión, ¿no? Cómo es que hay que tenerla, cómo es que es su diagnóstico, cómo se establece, etcétera. Este es un video introductorio sobre los fármacos antihipertensivos para complementar el video anterior sobre la regulación a largo plazo de la presión arterial por los riñones y del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que está muy implicado en esa parte de la presión. Sin embargo, hay otros factores que pueden llegar a generar una hipertensión y que vamos a ver en videos posteriores. Este, como les digo, es un video introductorio sobre los fármacos. Posteriormente vamos a hablar de manera más específica cuando abordemos farmacología de los riñones, farmacología del corazón, etc. Ahorita solamente los medios generales, pero que puede servir como parteaguas para entender de mejor manera un tema. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que hay que saber es que la hipertensión arterial se puede definir básicamente como un aumento de la presión arterial. Se escucha muy simple y a la vez es tan complejo de poder categorizar porque es una enfermedad que afecta a 1 de cada 3 mexicanos. Eso hablando del contexto en México, ¿no? Pero afecta a muchísimas personas alrededor de todo el mundo y conforme pasan los años se hace mucho más complejo todavía. Es una afección crónico-degenerativa, es decir, con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más grave y va generando más afectaciones. Y como les digo, es un aumento de la presión arterial en donde es importante clasificarla. ¿Cómo vamos a clasificarla? Bueno, según la Asociación Americana del Corazón, puede hacerse desde estos estadios, ¿ok? Es muy similar a lo que nos refiere la norma oficial mexicana de la hipertensión arterial en las guías de práctica clínica, que básicamente su normativa es basada pues en estas guías internacionales, así como la ADA de la diabetes, que por cierto ya salió la nueva guía, así que la pueden ir y descargar en la página oficial de la ADA. Una presión normal es menor de 120 y menor de 180, la sistólica y la diastólica, que siempre es importante medir ambos números, casi siempre nos vamos por la sistólica, porque es como la que más impacta de golpe, pero la diastólica también es muy peligrosa. O sea, es importante entender estos dos conceptos siempre. Elevada o una prehipertensión, como ya muchos le denominan, entre 120 a 129, aunque todavía está dentro de este rango elevado, pero está dentro del rango. Una presión ya alta, 139, 130, 139. Estadio 2, más de 140, o estadio ya una crisis más de 180, ¿no? Es importante tener esto presente porque con el paso del tiempo pues podemos darnos cuenta de que existe un factor de riesgo mayor para desarrollar afecciones a nivel del cerebro, a nivel del riñón, ojos, corazón, vasos sanguíneos, etc. En muchos guías, pues podría decirse, categorizan a estas dos, a la elevada y a la presión, como prehipertensión. A partir de 120, más de 120 hasta estos 139 como una prehipertensión. Es importante verla desde distintas aristas. Lo importante es siempre buscar esta meta, ¿ok? Su diagnóstico debe de ser oportuno, por eso es que es importante educar a los pacientes, no solo en el aspecto de que sí lleguen a consulta cada cierto tiempo y se evalúe que necesitan estar, sino también a los familiares, por ejemplo, enseñarles cómo se toma la presión de forma correcta para que estén monitorizando constantemente a sus familiares, a sus pacientes. ¿Por qué? Porque no sabemos el momento en el que puede llegar a generarse una complicación, o también es importante para determinar en qué momentos es que la presión sube más y cómo podemos controlarla a partir de ahí. La etiología es múltiple, o sea, ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo es que la etiología es variadísima y de eso depende muchísimo el tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los principios de la terapia antihipertensiva? Primero que nada, establecer el diagnóstico. No me sirve de nada que yo conozca todos los fármacos antihipertensivos con sus dosis, las guías, si no establezco un diagnóstico primero. Así como la diabetes, es bueno, o sea, no es en una sola toma, sino que se precisan más.
en un lugar tranquilo, donde el paciente no haya consumido bebidas que puedan alterar la presión, por ejemplo refrescos, sodas, cafeína, fármacos que estén afectando, etcétera. Medirlo en ambos brazos, o sea, como les digo, este va a ser un video especial, o va a haber un video especial sobre todo lo que es la hipertensión, y vamos a hablar más a fondo del diagnóstico en ese video. Pero de manera general, lo principal es establecerlo, ¿ok? O sea, decir, este paciente sí tiene hipertensión, porque en más de una toma me di cuenta que la presión arterial estaba elevada. No vino corriendo, no tomó ninguna bebida dañina o que pudiera elevar la presión. Y además presenta algunos síntomas, ¿no? Como cuál podría ser tinnitus, cefaleas, etcétera, ¿no? O sea, síntomas característicos de la presión arterial. O ya me vino con una emergencia hipertensiva o con una crisis hipertensiva y por lo tanto ya tengo que establecer desde ahí un probable diagnóstico. Lo principal en la terapia antihipertensiva son los cambios de hábitos. O sea, no me sirve de nada tener 1000 fármacos si el peso, la sal que consume el paciente, las verduras, etcétera, no son las adecuadas. Por eso lo más importante siempre es controlar el peso, tener una dieta correcta, la ingesta de sal. Recuerden que la sal es osmóticamente activa, hablando en el término médico, pero de manera más general y más simple, es que la sal jala agua. Y entre más agua tengamos en el cuerpo, mayor va a ser la cantidad de líquido y por lo tanto mayor va a ser la presión arterial que tengamos. También es muy importante el ejercicio. Se ha observado cómo es que además de lo que es en general una mejor distribución sanguínea, activa factores de transcripción que son nefroprotectores, cardioprotectores y además ayudan al aprovechamiento de la insulina. Entonces, casi todo paciente hipertenso tiende a diabetes. Por lo tanto, entre mejor tengamos el control de la insulina, más fácil va a ser que se evite este estadio final de la diabetes, que ya es muy complicado, sobre todo para órganos que tienen mucha carga de trabajo, como lo es el corazón, el riñón y el cerebro, que es de los más afectados, ¿no? De los más sensibles a estos cambios de presión o de glucosa. La terapia farmacológica, bueno, por lo que estamos en el video. Básicamente, hay que recordar que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco, es decir, cuánta sangre expulsa el corazón, por la resistencia vascular periférica, la cantidad o la fuerza que tienen los vasos sanguíneos, perdón, de resistir la sangre. Es decir, si yo tengo un chorro de agua por una manguera, esta actúa con una fuerza que está expulsando o que está haciendo que se abra más mi manguera, ¿no? Por esta agua que está pasando por el medio. Esa es la resistencia vascular periférica, es decir, esta fuerza que siente el vaso sanguíneo cuando está pasando toda la sangre por el medio. Es importante saber que las metas farmacológicas son que entre menor presión arterial, es decir, entre más disminuyamos la presión arterial de nuestro paciente, ojo, de forma progresiva, no quiere decir que de un golpe vamos a disminuir toda, no, sino que de forma progresiva va a ser directamente proporcional a los riesgos y por lo tanto a las complicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre menor sea la presión del paciente, mejor va a ser la recuperación del mismo y menos probabilidad de que haya un daño al cerebro, al riñón, al corazón, a los ojitos o a otro órgano blanco que sea afectado constantemente por una presión elevada. Cuando hablamos de atacar al gasto cardíaco, hablamos sobre la contracción del corazón, es decir, disminuir esta fuerza con la que se contrae el corazón, o el llenado del mismo, es decir, menos sangre que llegue, que por lo tanto se eleve esta cantidad que se expulsa. Cuando hablamos de resistencia vascular periférica, hablamos sobre la constricción. Entre más apretado esté el vaso sanguíneo, más presión arterial va a existir, es decir, más hipertenso se va a volver. Por lo tanto, necesitamos medicamentos que disminuyan el gasto cardíaco o que disminuyan la resistencia vascular periférica. Cualquiera de estos dos que disminuyan dentro de la ecuación va a generar que la presión arterial también baje. Es muy importante conocer la hemodinamia, no solamente de manera fisiológica, sino del paciente. No es lo mismo un paciente mujer de 1,50 que pese, no sé, 60 kilos, que un adulto de 1,90 que pese 100 kilos, ¿no? Por ejemplo, o sea, es importante conocer la hemodinamia, individualizar el tratamiento y sobre todo los principios fisiológicos de la hipertensión, ¿ok? O fisiopatológicos, mejor dicho.
La clasificación de los medicamentos es por lugares, o sea, tenemos los que actúan a nivel del riñón, a nivel del corazón, a nivel en general por ejemplo, los receptores beta, en lo que es el estímulo cardíaco, directamente sobre la resistencia vascular periférica, que modulan más factores a nivel de la enzima convertidora de angiotensina, etcétera. O sea, dependiendo del lugar es que nosotros vamos a mandar el tratamiento. Y siempre existen guías importantes sobre cómo vamos a lograr que esto ocurra. Las estrategias. Bueno, ¿qué hacer para que el paciente se tome sus medicamentos y la presión disminuya? Primero que nada hay que buscar el apego, es decir, que realmente exista una terapia en la que el paciente se esté constantemente pegando, ¿no? Que no se vaya por otro lado. Entre menos fármacos le demos al paciente, mejor va a ser. ¿Esto qué quiere decir? Existen muchos medicamentos que ya vienen combinados. Por ejemplo, algún losartán con hidroclorotiazida, que es bastante común. Y esto hace que en vez de que tome dos medicamentos o dos tabletas, el paciente pues tome solo una y por lo tanto hace que no se olvide de tomar la otra. Entonces es muy importante buscar siempre el apego, que se tome sus medicamentos a la hora que es, al momento que es y con la dosis que es, para que esto pueda llegar a generar un efecto beneficioso. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que por genética o por temas raciales puede existir ciertas contraindicaciones o ciertas complicaciones, mejor dicho, en la terapia. Por ejemplo, alguna alteración de algún citocromo, de algún gen que haga que la presión, por más que estemos ahí, no disminuya, o que los fármacos no sean aprovechados, o cualquier otra alteración que haga que simple y sencillamente no esté existiendo el cambio que buscamos. Y como les decía, las combinaciones de fármacos, o sea, si tenemos más de 3 fármacos, pues vamos a tener cuidado de qué tantas tabletas estamos dando. Porque si tenemos, por ejemplo, 4 fármacos y el paciente se toma 2, o sea, de los 4 que debe tomar, pues la presión no va a bajar. Y esto lo hace porque se le olvida, porque no pudo comprarlo, porque, o sea, hay muchos factores. Entonces es importante tener esto en cuenta. Para empezar con esto vamos a hablar sobre los diuréticos. Aquí les puse una pequeña tabla sobre todos los diuréticos que hay en esta porción para la hipertensión arterial. Y aquí solamente vamos a explicar de forma general el mecanismo de acción que tienen. Primero que nada hay que recordar que la nefrona es la unidad básica y funcional del riñón. Dentro de la misma es donde ocurre una regulación iónica, osmótica y de líquidos muy interesante, y que esta modula a largo plazo a la presión arterial. De manera general, uno de los conceptos más básicos, que lo he venido repitiendo desde hace varios videos, es que la sal jala agua. Los iones osmóticamente activos van a jalar siempre, ¿ok? Entonces es importante tenerlo presente. En el caso de las tiazidas y sus derivados, pues bueno, lo que buscan es alterar el sodio dentro de la dieta, ¿no? Básicamente estos actúan a nivel del túbulo contorsionado distal y buscan el intercambio del calcio por el sodio. En este caso el sodio que están sacando hacia el exterior va a jalar agua, y con esto que está haciendo va a permitir que se disminuya el volumen de líquido extracelular. Por lo tanto, la cantidad de líquido que tenemos en el organismo va a bajar. Y una de las principales características de la presión arterial es que el volumen, es decir, el agua, el líquido, está muy elevado. Entonces va a existir esta buena combinación en que si está jalando sodio, va a jalar agua, y por lo tanto vamos a estar generando una gran orina, una gran micción, pero se está eliminando este exceso de líquido, ¿no? Y por lo tanto la presión arterial disminuye bastante. Existen muchos medicamentos en este sentido. Ahorita les voy a presentar las dosis. Y también tenemos en otra porción a los diuréticos de asa, ¿no? Estos que actúan a nivel del asa, propiamente dicho, del asa de Henle, que básicamente son más potentes y que es importante tener siempre cuidado en cómo se administran. Los ahorradores de potasio, de hecho, una de las principales características de estos es que eliminan potasio. Si no existe una función renal adecuada en cuanto al uso de las tiazidas, se puede caer en
en afecciones directas del potasio y por lo tanto generar complicaciones a nivel cardíaco, como arritmias, por ejemplo. Si tenemos ahorradores de potasio, es decir, fármacos que pueden tener un gran papel dentro de, como su nombre lo indica, no generar una gran eliminación de potasio, vamos a prevenir este tipo de complicaciones. Sin embargo, si se añaden otros medicamentos como los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o los antagonistas del receptor de angiotensina, que vamos a ver un poquito más adelante, el riesgo de generar un exceso de potasio ya se hace muy muy grande. Entonces es importante siempre tener un equilibrio entre los niveles que estamos buscando de la presión arterial y los niveles de nuestros electrolitos. Por eso la medición debe de estar siempre. En el caso de los ahorradores de potasio, pues como les decía, actúan a este nivel. Y podemos tener la espironolactona, milorida, etcétera, ¿no? Que también están presentes en la inhibición del receptor de aldosterona, que vamos a ver un poquito más adelante. Estas son las dosis que les venía diciendo, junto con la duración de las horas, ¿no? En este caso tenemos a lo que son las tiazidas, clorotiazida, hidroclorotiazida, etcétera. De hecho, entre estas dos, entre la clortalidona y la hidroclorotiazida, la de mejor efecto ha sido la clortalidona. O sea, para tenerlo presente y para tenerlo siempre como correcto, ha sido esta clortalidona. Además de que tiene una mayor acción de duración y por lo tanto un mejor papel en cuanto a estos fenómenos cardiovasculares. Los bloqueantes de aldosterona que entran dentro de esta categoría, básicamente lo que hacen es que si ya nada pudo evitar que la presión arterial siga, el último paso es la aldosterona. Último paso entre comillas, ¿no? El último paso es la aldosterona y por lo tanto ya lo que hacen es bloquear ese último paso para que ya esta reabsorción de sodio no ocurra, sino que todo lo contrario, se elimine y en esa eliminación generamos una salida de agua. Y por lo tanto disminución del volumen. Aquí les dejo de manera general este pequeño diagrama. O más que diagrama, esta pequeña tablita en la que vemos las dosis, los miligramos y pues el tiempo que tarda. Si le quieren tomar una captura de pantalla. Ahora, otros son los agentes simpaticolíticos. ¿Ok? Estos actúan de manera general a nivel de los... o los efectos que estamos buscando son a nivel de receptores beta 1. Básicamente estos incluyen o sea, se dieron cuenta que si quitaban la cadena simpática, disminuía la presión arterial. Y hoy en día sabemos que el sistema nervioso simpático, que está relacionado con la huida, tiene muchas características de la elevación de la presión arterial, de dar una mayor fuerza, por ejemplo, para correr, elevación de cortisol, etcétera, ¿no? Ese tipo de funciones primitivas, entre comillas, que nos ayudan a estar siempre listos para la lucha o para actuar rápido. Entonces, en este caso, los simpaticolíticos, es decir, los que rompen al sistema nervioso simpático, van a ser muy conocidos como los bloqueadores beta adrenérgicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque bloquean a estos receptores beta. De manera principal, lo que buscamos es que se bloquee el receptor tipo beta 1. El beta 1 es el que nos da los efectos deseados en este proceso. El beta 2 nos va a dar los efectos no deseados, como lo puede ser la vasoconstricción periférica, que es lo que no estamos buscando, la broncoconstricción, que por eso es muy peligroso tener cuidado con los pacientes asmáticos, por ejemplo, y también algunas otras características como la hipoglucemia. Básicamente son, como se dan cuenta aquí, efectos mediados por segundo mensajero. Y su ruta clásica, o sea, tienen dos rutas, una clásica y una no clásica. Las no clásicas son las que se van por esta vía del segundo mensajero con proteínas de, por ejemplo, las MAP o vías celulares más complejas. Mientras que las rutas clásicas lo que hacen es aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca y esta cantidad de fuerza que tiene el corazón, que denominamos cronotropismo e inotropismo. Estos son los medicamentos, los cardioselectivos, es decir, a nivel de corazón más específico. Los bloqueadores alfa, porque también tenemos a los bloqueadores alfa. Y los no cardioselectivos, ¿no? Que son estos que median los efectos más complicados. Ahora,
Otro tipo de terapia a nivel de fármacos antihipertensivos son los bloqueadores de los canales de calcio. El calcio es un ion que básicamente actúa a nivel de la estimulación muscular para generar más fuerza, ¿ok? O sea, más fuerza de contracción y más fuerza de movimiento muscular. Por ejemplo, cuando hacemos una flexión en el brazo, lo que estamos haciendo es generar un potencial de acción que haga que metamos más fuerza para dicha contracción. Cuando estamos hablando de músculo liso, es decir, a nivel de vasos sanguíneos, ocurre algo muy similar. Y entre más fuerza le demos, pues más va a ser lo que se va a apretar y por lo tanto mayor presión arterial va a existir. Y es lo que no estamos buscando. Aquí les puse un potencial de acción cardíaco. En este caso lo que nos interesa es este punto de acá. Cuando se eleva el calcio dentro del corazón es cuando existe un alargamiento del potencial. Es decir, el trazo del corazón o la fuerza del corazón se hace más larga por la entrada de calcio debido a que el calcio está estimulando. Estos antagonistas, todos esos que están acá, van a actuar a este nivel, bloquean los canales de calcio y por lo tanto disminuyen la fuerza del corazón. Son muy usados por ejemplo en las arritmias para evitar ese tipo de situaciones, y en este caso de la hipertensión son también muy usados porque es bastante más fácil disminuir esta contracción y este problema para generar una vasodilatación, por ejemplo. Es decir, que en vez de que estén todos contraídos y apretados los vasos sanguíneos, estén relajados, y al estar relajados es una manguera que permite mayor paso de agua, y al haber mayor paso de agua existe una menor choque, ¿ok? Menor choque del agua contra las paredes de la manguera, es decir, menor choque de la sangre con las paredes de los vasos sanguíneos. Esta es una imagen que me gustó mucho, perdón por la calidad, pero me gustó mucho porque básicamente tiene a todos estos medicamentos, todos los bloqueadores de canales de calcio y algunas indicaciones de cómo se debe de tomar. Es un artículo del Saber que la verdad está muy padre, y también se los dejo por si le quieren tomar una captura de pantalla para que estudien sus dosis. Ahora, los inhibidores de la renina-angiotensina-aldosterona directamente, ¿no? En este caso vamos a explicar de forma muy rápida cómo ocurre este proceso. Primero que nada hay que saber que existe un angiotensinógeno que es liberado por el hígado. La renina lo rompe en la angiotensina 1. La convertidora de angiotensina lo lleva a angiotensina 2 y esta actúa sobre el riñón, ¿no? Al actuar sobre el riñón va a generar procesos como el aumento de la presión arterial, la resorción de sodio y todos aquellos mecanismos que sirven para elevar la presión arterial en un caso, por ejemplo, de, no sé, algún shock o algo por el estilo, que perdamos mucho líquido, mucha sangre. Pero ¿qué ocurre? Que cuando este sistema no está bien regulado por cualquier motivo, tenemos a la hipertensión. Y en este caso vamos a hablar sobre estos fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina. Primero que nada, los IECA, o mejor conocidos como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, de los cuales el primero pues fue el captopril. Ahora, como les digo, en este tipo de situaciones ocurre que se libera de manera normal del hígado el angiotensinógeno y también de otros tejidos, porque si recuerdan el video de renina-angiotensina-aldosterona, les decía que no era el único lugar, sino que habían otros tejidos. La renina, secretada por las células yuxtaglomerulares, también se libera y por lo tanto rompe el angiotensinógeno, con lo que se forma angiotensina 1. Pero aquí, cuando esta angiotensina 1 quiere pasar a angiotensina 2, ya no se puede, porque estos fármacos están bloqueando a esta enzima y por lo tanto la enzima convertidora de angiotensina pulmonar y la tisular ya no está actuando. Puede existir un cierto escape, ¿no? Porque el tiempo se va adaptando, etc. Pero bueno, lo que ocurre finalmente es que ya no se forma, o sea, este proceso final, todo esto que está acá, ya no existe, sino que se queda hasta acá y por lo tanto los efectos pues ya no son tan vistos, ¿no? En este sentido. Por lo tanto, la angiotensina 2 ya no actúa sobre sus receptores, que son de distintos tipos. En este caso, los receptores de angiotensina pues ya no van a actuar porque no existe angiotensina 2.
Sin embargo, entre las mayores complicaciones es la tos, debido a que hay una acumulación de bradicinina y de sustancia P que media este tipo de situaciones. Entre los medicamentos más comunes, pues bueno, son estos, ¿no? Captopril, diazapril, enalapril, etc. Estos son la dosis de mantenimiento y las dosis máximas. También les dejo en la imagen o la pantalla por si le quieren tomar una captura. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a hablar sobre los antagonistas de los receptores AT1. ¿Qué ocurre? Que por alguna razón los YECA nos dieron tos. Nos estaban funcionando muy bien, pero nos dieron tos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es por la bradicinina y la sustancia P. ¿En qué pensamos en ese momento? En que tenemos que cambiar de medicamento, que es muy común que esto ocurra. O porque ya la función de estos no es la que estamos buscando y por lo tanto necesitamos a otro fármaco. En este caso vamos a irnos por los antagonistas de los receptores de angiotensina 1. Tal y como les decía, el movimiento final de la angiotensina 2 es llegar a sus receptores. Existen varios receptores, sin embargo los más importantes o los que vamos a ver en este video son los AT1 y los AT2. Los AT1 básicamente son los que están, los malos entre comillas, los que están en la hipertensión arterial. Sin embargo, los AT2 son buenos en ese sentido, es decir, estimulan la vasodilatación, bajan la presión, protegen al riñón, protegen al corazón, etc. Lo que estamos buscando en este paso es bloquear estos receptores. Es decir, esta angiotensina 2 quiere actuar sobre su receptor tipo 1. Sin embargo, estos medicamentos dicen, ¿sabes qué? No puedes actuar acá. Y por lo tanto bloquean este receptor. Y ya no hay estimulación de la presión arterial elevada. Estos son el losartán, candesartán, irbesartán, telmisartán, valsartán, etc. Todos los que terminen en artán o los sartanes. Entonces, este efecto es muy importante para poder entender cómo es que se bloquea esta región de aquí. Estos son algunos de los, o la tabla que les decía de las dosis de este tipo de medicamentos. En este caso, pues bueno, igual se las dejo como captura de pantalla por si quieren verla o estudiarla de mejor manera. Ahora, ya a manera de resumen, vamos a hablar sobre algunos de los fármacos que existen a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Primero que nada, como les decía, es que esa enzima convertidora de angiotensina está también mediada por lo que es la bradicinina. Sin embargo, provoca tos, que es como la principal, pero también estimula la natriuresis, el angioedema, la vasodilatación, la matriz celular, etc. Entonces, una inhibición de la misma provoca este tipo de situaciones. A nivel del riñón, podemos evitar la liberación de renina para que no se rompa el angiotensinógeno, como con un inhibidor de la renina, como el alisquireno. Sin embargo, el riesgo-beneficio que tiene no es tan correcto, por lo tanto es que no se utiliza de manera tan amplia. Ahora, si no bloqueamos la renina, pues bueno, tenemos que esta angiotensina 1 va a pasar a la angiotensina 2. Ahora, esto puede ser bloqueado por un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina en cierta parte, porque también hay otras rutas que pueden convertir de angiotensina 1 a angiotensina 2 sin necesidad de esta, ¿ok? Entonces es importante tenerla siempre en cuenta. Suponiendo que no bloqueamos aquí, que no bloqueamos el paso entre angiotensina 1 y angiotensina 2, podemos bloquear el último paso, o el penúltimo paso, mejor dicho, que es el del receptor de angiotensina 2, con los medicamentos que ya habíamos visto, ¿no? Los sartán, irbesartán, etc. Entonces, si bloqueamos aquí, estamos buscando que el AT2 esté más activo, es decir, el receptor positivo, por así decirlo, sea más estimulado, que provoca la vasodilatación y la natriuresis, es decir, que los vasos sanguíneos tengan menos presión y que eliminemos más líquido, con ello disminuimos la presión. Ahora, no pudimos evitar ninguna de estas rutas y ya se nos creó la aldosterona. Pues podemos generar un inhibidor de la aldosterona como la espironolactona. En este caso, pues bueno, ya utilizamos este diurético
que va a generar que la aldosterona no tenga su papel y que por lo tanto podemos estar expulsando sodio y que a su vez este jale agua para que tengamos la función correcta. Y bueno, espero que este video les haya gustado, les haya servido sobre todo de manera introductoria para entender el tema de los fármacos antihipertensivos. Es un tema muy largo que no vamos a acabar en un solo video, va a ser una serie de videos. Pero es importante como introducción al tema, debido a que así va a ser más fácil rescatar ciertos conceptos que nos van a servir más adelante. De mi parte, pues muchas gracias por haber visto el video. Espero que si les gustó, pues dejen un like, un comentario, lo compartan, se suscriban al canal. Y bueno, nos vemos en otros videos, en próximos videos. Ya saben que hay más videos en el canal acerca de temas muy similares, así como del corazón, del sistema renina-angiotensina, de la regulación de los riñones, etc. Entonces, nos vemos en la próxima. Hasta luego.